El segundo round. Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Vamos a empezar con Pedro Arturo Aguirre. ¿Qué tal? A ver, ponme música cardíaca. Ajá. ¿Quién de ustedes conoce a alguien? No sé, puede ser un amigo, un familiar, Ajá. una persona pública, un jefe, un hermano mayor. Sí, un hermano mayor, pues. Al hermano que le fue bien. Ajá. ¿No? O al tío Pedro. El tío Pedro, qué bien le fue en la vida. Sí. O a la tía Conchita, que no tuvo hijos, pero se puso a trabajar y se volvió loca. Que a raíz de haber tenido más lana o más poder, ahorita sobre todo. Ahorita Pedro que nos aclare, se volvió loco. Sí. Pedro es comentarista político en radio y televisión, es director del diario digital 30días.mx, autor de 5 libros especializados en análisis político. Y esto es muy enfocado a la política, Pedro, pero yo creo que en la vida diaria puede ser que de repente tu hermano empezó a vender unas tuercas para camiones y de repente hizo lana y corte a... unos leones de oro en su casa. Tiene unos leones en su casa. ¿Y que saca a pasear? Puede ser. En un carrito. No, es que hablar de la megalomanía podría llevarnos enciclopedias, ¿no? Libros, Claro. enciclopedias enteras, porque es un mal muy común y como tú dices, cualquiera se sube en un ladrillo o empieza tantito a tener poquito poder o empieza a brillar tantito, tiene poquito éxito y se vuelve loco, empieza a volver a su megalomanía como algo sensacional. A ver, pero describe a sentirse megalomanía. superior. Sí. El megalómano es el que es exageradamente vanidoso, el que tiene un amor excesivo hacia sí mismo. Todo el mundo nos queremos, eso está bien, es sano. Incluso raro y poco saludable es que uno no tenga autoestima. Pero la autoestima llevada a extremos enfermizos, demenciales, a eso ya los psicólogos lo llaman megalomanía. No es lo mismo ser megalómano a ser narcisista. No, el megalómano es todo megalómano es narcisista, pero no todo narcisista es megalómano. Uno puede encauzar su narcisismo de manera más positiva y los megalómanos por lo general necesitan del reconocimiento público, de aplastar, de sobresalir a como de lugar, de ser constantemente halagados. Yo creo que hay una diferencia. El megalómano siempre es narcisista porque su imagen es la que debe de prosperar y de imponerse hacia todo y hacia todos, pero es además más enfermizo en su egocentrismo. El narcisista puede ser más pasivo, inclusive puede ser más callado, puede ser menos intrusivo, menos aplastante. El megalómano no, el megalómano tiene que sobresalir, que preponderar a como de lugar. Es más enfermo el enfoque del megalómano. Pero me gusta eso, es excéntrico por la definición, ¿no? Claro, sí, él tiene que sobresalir a como de lugar. Él necesita del reconocimiento público y él necesita de ser totalmente admirado sin condiciones. Oye, dice aquí, palabra megalomanía, del griego megalo, que es grande, y manía, que es locura. O frenesí, claro. O sea, locura por lo grande. A ver, ahorita tenemos una lista de quiénes son los megalómanos, así por tradición, más famosos. Mira, dice Enrique Mejía, muy bien Enrique, dice Stalin. Claro. Dice Marta, la directora de la empresa donde trabajo está totalmente loca. Ya perdió el piso. Suele pasar. Claro. Mira, Cunderas dice el presidente de Ecuador. Tiene lo suyo, Rafael Correa, sí. Mira, yo le enfoco mucho el culto a la personalidad, porque megalómanos, todo buen político necesita tener un ego muy firme, muy bien asentado, pero hay políticos que han hecho del culto a la personalidad de la forma en la que legitiman a su régimen. El culto a la personalidad se vuelve entonces demencial, es casi una religión, y Rafael Correa en Ecuador va para allá, tiene cada vez perfiles tiene más tendencia. de culto a su Pero gobierno. perdón, Idi Amin, claro, vamos a hablar de todos ellos. O sea, ¿quiénes son los megalómanos más
más megalómanos de la historia. Oye, pero en tu lista no vi uno que es el primero que a mí se me vino a la cabeza. ¿O estoy mal? Es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Quién? Si quieres agarrarle la mano a Rebeca, se vale, Pedro. Dale la mano. Arturo. Pedro. ¿Pedro o Arturo? Ok. Pedro Arturo. Ahí estamos. A ver, ya listos. El negro Durazo. No, bueno, es que ¿Dónde está el negro Durazo? Porque ¿No el eso negro... es un Partenón en el Ajusco? Sí, no, bueno, pero es que si nos ponemos a poner a todos los políticos corruptos, megalómanos, en serio, tendríamos que hacer 500 tomos, no nos bastarían las británicas y las francesas y las españolas, enciclopedias para cubrirlos. Por eso yo me tuve que circunscribir exclusivamente a los regímenes que han hecho del culto a la personalidad la legitimidad de su régimen y la base política de su régimen. Porque Sí, claro, no excentricidades como no este solamente señor. políticos, como tú dices, deportistas, artistas, empresarios, en fin, la megalomanía es algo muy extendido. Hijo, ¿sabes quién siento que es súper megalómano? Y nada más porque está más chiquito, no es más grande su megalomanía. ¿Quién? Pero no lo soporto. ¿Quién? Lo siento, cuentavientes. Venga. Justin Bieber. Justin Bieber. También, bueno, actores, es que el actor, si no se adora, el actor no es un buen actor y tiene que tener un amor muy grande hacia sí mismo, tener el anhelo de aparecer en las pantallas, de que todo el mundo lo vea, de que todo el mundo lo oiga, y eso por supuesto que tiene que ver con la megalomanía, pero hay quienes se enfocan este narcisismo, digamos, vamos a llamarlo más en el tipo narcisista, a ser más constructivos, ¿no? A ser un buen actor, a ser un buen empresario, a ser un buen deportista, a sobresalir de forma sana. El problema es cuando lo que quieres es aplastar a los demás. Ahí está el punto, claro. Es no dejar crecer a los demás, vivir que todo el mundo te halague porque no soportas la competencia, porque no soportas que alguien destaque un poquito más que tú en cualquier tipo de actividad en la que estás haciendo. Entonces ahí ya empieza a caer en lo que conocemos como la locura megalomaníaca. Claro. Ahora, dime una cosa, Pedro Arturo, te tengo otra pregunta. Esta es pregunta, ¿eh? ¿Es o no es megalómano Michael Jackson? Pues ya no murió. Sí, pero que Dios lo tenga en por su santa supuesto gloria. Que fue un enorme megalómano, Sí, pero ¿no? también fue un enorme artista. Sí, claro. Pero sí fue megalómano. Sí, claro. O sea, su Hay Never actores- Neverland. Hombre, Sí, exactamente. lindísimo, precioso. Claro. Pero imagínate cómo lo enfoca él, le enfoca a su arte, al baile, a la música, y vamos a tener un recuerdo de Michael Jackson muy positivo, a pesar de que tuvo sus momentos difíciles, sus escándalos, sus broncas que lo llevaron a tener enormes problemas y críticas, todo lo que ustedes quieran, pero lo enfocó de una manera positiva, al final de cuentas, al arte, a la música, al baile, lo que ustedes quieran. Claro. No a aplastar, no a robar, no a... Alejandro te mandó uno humillar, divino. sí. Alejandro te mandó uno precioso. Kim Jong-un. Magnífico. Se fueron una gran dinastía de megalómanos, eso sí muy destructivos. Kim Jong-un pues tenía, que yo creo que la duda hasta hace poquito de que si iba a poder ser igual de loco ¿Que su y de papá? tiránico que el abuelo, porque él viene desde el abuelo y después con el papá, y lo está consiguiendo porque las locuras y las besanías que comete en su pobre país, Corea del Norte, están a la altura ya de su papi y de su abuelito. Wow, Claro. de su abuelito. Ok, vamos a hacer una lista. Venga. De este programa hoy con Pedro van a salir muy claros de quién fue quién y de la historia de grandes megalómanos. ¿Y Vamos lo a que empezar hacen? con Mao Zedong. ¿Es Zedong? Es Mao Zedong. Zedong. Lo que pasa es que antes se escribía de otra forma, cuando se escribía en español o en otros idiomas, el chino tenía otra forma de escribirse y después hubo una revolución, digamos, lingüística, que con el pinyin, la forma pinyin de escribir que es moderna, entonces pusieron Mao Zedong, así se lee Mao Zedong, pero en realidad es Mao Zedong. Zedong. Es Mao como Zedong. Pekín o Beijing. Claro. De repente nos cambiaron Pekín por Beijing, pero en realidad se dice Pekín. Sí. Beijing es en chino. Y nosotros que hablamos español o cualquiera que no habla chino, pues puede decir Pekín, como ellos no tienen por qué decir Ciudad de México, así Ciudad de México, ellos dirán en chino Ciudad de México. Claro. O Mexico City, cuando lo dicen en Sí, inglés. claro. ¿No? Entonces Claro. nosotros está bien que le digamos Pekín y de repente nos cambian por esta forma de escribir que lo cambiaron en los 70s por la Pinyin, que es Beijing, pero está bien dicho de las dos formas, Beijing en chino, Pekín en español. A ver, arráncate Y con Mao Zedong. Pues Mao Zedong ha sido el gran dictador, quizá
el peor en términos de las vidas humanas que cobró, de lo envidioso que fue, de lo megalómano que fue este sujeto, y además también de lo envidioso, porque fue un hombre profundamente envidioso. Hay quienes hablan bien de Mao Zedong y dicen, pues ¿cómo puedes tú decir que Mao fue un hombre terrible cuando China estaba retrasada, cuando la gente se moría de hambre, cuando las madres vendían a sus hijos para poder comer y los cambiaban por un saco o dos de arroz, cuando la mafia era dueña, los mafias y el grupo, el crimen organizado, como le decimos ahorita, era dueño de China? Estoy hablando de China, Sí. Y Mao Zedong puso orden en todo esto, más o menos educó a la población, más o menos. Pero él gobernó que del 49 del 49 hasta su muerte en 76, ¿no? 76. Pero bueno, más allá de esos adelantos, que bueno, todos tienen sus asegúnes, también fue un hombre que tiranizó a su pueblo y que se hizo el culto más demencial de la historia, uno de los más demenciales, porque Mao Zedong se convirtió en un dios entre los hombres. Tenía que ser adorado, tenía que ser reverenciado, tenía que ser un hombre que destacara sobre todos los demás, al grado que le llamaban el Sol Rojo, le llamaban el Gran Timonel. La gente en la época de la Revolución Cultural, cuando contestaba el teléfono, no contestaba bueno, como hacemos nosotros, sino que tenía que ser una cita del Libro Rojo de Mao Zedong de entrada, o halagar al líder, decir, el presidente Mao vivirá 10,000 años, buenas tardes. ¡Ay! Cosas de ese tipo, entre muchas más. La lectura del Libro Rojo era obligatoria, conocer la biografía del líder era obligatorio, los desfiles, los afiches, los pósters, las imágenes de Mao estaban prácticamente hasta en la sopa. Claro. Entonces, el culto a la personalidad a Mao fue demencial, y además sus experimentos políticos. Él en los años 50 No, para ahí. El experimento, regresando del corte, porque no van a dar crédito a lo que hizo Mao Zedong, regresando en W Radio con Pedro Arturo Aguirre. No se vayan, ya volvemos. Llama a Marta de Baile. 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 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. A las 10:32 de la mañana estamos aprendiendo sobre historia del mundo a través de la megalomanía, que es básicamente, digamos que esta necesidad de ser grande, de ser mayor que los demás, que el poder y el dinero y el nivel de influencia te convierte en una persona adicta al poder, a la fama, claro. Sí. y a su propia imagen, a su propia vanidad, adicto a uno mismo y adicto al poder, al aplastar a los demás, al dominar a los demás. Decíamos, por ejemplo, de Mao. Estamos hablando de Mao Zedong, el gobernante china de 1949, que triunfa la Revolución China, hasta 1976, en que muere en el poder. Él va a dominar al país y lo va a hacer de una forma cruel. Desde luego que la Revolución China hizo algunas aportaciones, pero hubo algunas cosas que fueron verdaderamente horripilantes, como el famoso gran salto adelante en los años 50. Cuenta eso. ¿Qué quiso hacer Mao en los años 50? Él dijo, yo quiero que China sea más poderoso que Estados Unidos, que sea más poderoso que Inglaterra, que Francia, y lo que ellos hicieron en 100 años, 50 años, 80 años de revolución industrial, que se industrializaron y se convirtieron en grandes potencias, yo quiero que China lo haga en 10 años. Y entonces quiso industrializar al país, y para eso devastó el campo, abandonó el campo, concentró en las ciudades fuerza laboral, hizo que en el campo se empezara a hacer, por ejemplo, acero, que los campesinos no tienen ni idea de cómo hacer acero, y esas políticas devastaron el campo y provocaron una hambruna que mató, se calcula, a 20 millones de personas de hambre. Algo parecido hizo Stalin. O sea, básicamente dijo, dejen de estar cosechando arroz y babosadas y gusanos de seda al fierro. y concentrémonos en el fierro. Acero, en hacer de China la potencia más importante del mundo, militar, industrial. Y en este experimento, en este capricho, se llevó a 20 millones de personas que se murieron, no como los de Hitler, que los mandaban a los campos de concentración y los ahogaba en gas. A estos los mató de hambre. Claro. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que venir otros líderes chinos para recomponer las cosas a principios de los años 60. Mao se replegó un poquito, se hizo un reglado un poquito. Estos líderes chinos, entre ellos Deng Xiaoping, que fue muy importante después en la historia de China, fueron los que recompusieron las cosas en el país, y eso le despertó una gran envidia a Mao, que poco tiempo después lanzó lo que se llamó la Revolución Cultural, que fue para desplazar a los líderes chinos que habían recompuesto las cosas después del fracaso de lo que se llamó Gran Salto Adelante, y entonces
desató una gran represión y asentó muchísimo su culto a la personalidad. Es cuando Mao se volvió un dios entre los hombres, y esta gran persecución le costó la vida a 2 millones de personas en los años 60. Por la envidia, por no tolerar que otros destacaran más que él, porque tenía que reconocer que él se había equivocado, y eso es imposible. Pedir a un megalómano que reconozca un error es una cosa que no se le piden más bien peras al olmo antes que un megalómano reconozca un error. Entonces China le costó en hambrunas, en errores de experimentos sociales, en represión, millones y millones de muertos por el capricho de un dictador megalómano como lo fue Mao Zedong. O sea, todos los que no eran, estaban súper prendidos con la idea de Mao Zedong de la revolución china, se los volaba. 2 millones. Así es, 2 millones de personas a los que consideraba enemigos o que eran críticos de Mao Zedong o que consideraba que eran de derecha. Pues entonces mandaba a sus famosos guardias rojos, que eran jóvenes adoctrinados en el comunismo más radical, en su libro rojo de citas, y entonces los sacaban, los humillaban públicamente, y algunos los asesinaban, otros los mandaban a campos de trabajo para reeducarlos del maoísmo, y eso fue la revolución cultural, la persecución de toda sombra de crítica o de disidencia o de pensamiento libre, porque todos tenían que pensar como Mao quería, y tenían que leer su libro de citas, y tenían que obedecer lo que Mao Zedong y su esposa dijeran, porque la esposa también fue importante en esta etapa. Entonces fue uno de los regímenes más represores, de los más atosigantes para los ciudadanos. Y quedan sus vestigios de esto, porque China está bastante controlado en redes sociales, por ejemplo. Sí, claro, sigue siendo una dictadura, evidentemente, pero no a los extremos en los que llegó a ser con Mao Zedong. En la época de la Revolución Cultural, la persecución fue todavía muchísimo más severa de lo que es ahora. China, que es un régimen autoritario, es una dictadura, pero que no tiene las persecuciones. De hecho, uno de los grandes perseguidos de Mao en la Revolución Cultural fue Deng Xiaoping, fue uno de los líderes que lo mandó a lavar letrinas, lo sacó del poder y lo mandó a lavar letrinas para que se reeducara y se volviera humilde, según Mao Zedong. Salvó la vida, y Mao sí tuvo la sabiduría de decir, bueno, Deng, mándelo a reeducarlo, pero no lo vayan a matar, no lo van a meter a la cárcel, porque ya cuando sentía la muerte Mao Zedong, tuvo la visión de que regresara Deng Xiaoping al círculo de poder, y eventualmente este señor Deng Xiaoping fue el que se hizo del poder en China y el que inició las reformas que ahora tienen a China como una gran potencia mundial, porque fue cuando se abrieron a la inversión privada, cuando se abrieron al capitalismo, cuando se abrieron al libre mercado. China lo logra hacer gracias a este señor Deng Xiaoping, que es uno de los grandes líderes del siglo XX y que había sido perseguido por Mao en su oportunidad, pero él no fue asesinado ni fue a la cárcel. Él nada más lo pusieron a lavar baños por 10 años, que estuvo castigado, porque según esto había desobedecido a Mao. Era una de las ratas derechistas, como lo llevaban en aquel entonces los maoístas. Pero bueno, tenemos entonces un régimen que fue uno de los más represores del mundo, que hizo experimentos sociales que costaron millones de vidas en hambrunas, que es lo más grave de todo, lo más trágico, y también tenemos a un hombre que impulsó un culto a la personalidad en un estado marxista, porque se supone que en el comunismo el protagonista de la historia es el proletariado, es el pueblo. Se supone que doctrinalmente los líderes son secundarios, porque el pueblo es el motor de la historia, y aquí se contradice muchísimo esta idea, justamente por líderes comunistas como Stalin, como Mao Zedong, en donde se endiosan como nadie se ha endiosado en ninguna, casi ninguna época del mundo hemos visto este tipo de culto a la personalidad en un sistema que decía que el motor de la historia era el proletariado. Entonces hay una contradicción ahí, pero Mao tenemos al campeón, digamos, al que quizá mató más gente en experimentos sociales, en represiones. Oye, Mao, oigan, perdón, o sea, China está tan lejos de México y ahorita les mandé una foto de Mao Zedong, díganme ustedes ¿quién no ha visto esa foto? Sí, pues sí. O sea, sí, un dios. Nosotros aquí hemos visto esa foto. Ha sido uno de los personajes más importantes de la historia moderna, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos con Stalin. Claro. Otro monstruo del comunismo, del culto a la personalidad, otra vez la gran contradicción en este sistema de que como me dices que el pueblo es el principal protagonista, ya líderes como Stalin, que también se prohijó un enorme culto a la personalidad, también como Mao, él hizo también el mismo experimento, quiso hacer de la URSS una potencia industrial mayor que Estados Unidos y que sus rivales capitalistas, y él lo que provocó en Ucrania en los años 30 fue otra hambruna, esta hambruna en Ucrania que ahora está de moda por este problema que hay en Crimea, que ha estado mucho últimamente en las 8 columnas de este asunto de Ucrania y de Crimea. Pues imagínense, nada más costó 8 millones de muertes también de hambre. Vuelvo a lo mismo, imagínate tú
que Hitler quemó, se dice, 6 millones de personas en campos de concentración y en las matanzas que hizo contra judíos y contra gitanos y contra minorías. Aquí estamos hablando de individuos como Stalin, como Mao, que por sus experimentos y sus caprichos sociales mataban de hambre a la gente, no les importaba porque la ideología era lo principal. Aquí lo más importante es la ideología y hacer del país una potencia, y si se mueren 5, 10, 8 millones de personas de hambre, no importa. Claro. Eso es lo de menos. Lo claro, pero a ver, es que esto sea potencia. Sí, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí. ¿Y Stalin estuvo en el poder? Estuvo en el poder desde la muerte de Lenin, en el que va a disputarle a Trotsky, que Trotsky lo conocemos en México porque aquí lo asesinaron, se acordarán. Sí. A partir de los principios de los años 20, 24, 25 se consolida en el poder Stalin y va a durar hasta su muerte en 1953. Entonces tenemos que es un dirigente que va a durar 20 años más o menos en el poder absoluto. Oye, no nos vayamos lejos. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo mi abuela contándome historias de cuando fue a Leningrado. O sea, lo que hoy conocemos como San Petersburgo, una de la segunda ciudad más importante de la ex Unión Soviética y hoy de Rusia, se llamaba Leningrado por Lenin. Sí, que le hicieron culto a Lenin, pero después de que muriera Lenin. Y también había la ciudad de Stalingrado. Y también Stalingrado. Stalingrado, claro. A Leningrado le pusieron Leningrado después de que Lenin murió, porque a Lenin no le gustaba el culto a la personalidad. O sea, como si mañana le cambiáramos el nombre de San Luis Potosí y le pusiéramos Peña Nieto. Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ándale, más o menos, es exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Ya no se va a llamar Aguascalientes. Ciudad Peña Nieto. Mañana se va a llamar Ciudad López Obrador. Sí, exacto. ¿No? No, ese es Macuspana. Hace así Leningrado y Stalingrado. Bueno, aquí tuvimos otra ciudad, Porfirio Díaz, en honor a don Porfirio. Claro. Que claro. es, si no me equivoco, Piedras Negras, en Coahuila. Ajá. Se iba a llamar Porfirio Díaz en la época de que era presidente Porfirio Díaz, que es el chiste, ¿no? Claro. Porque hay muchas ciudades, como dicen, epónimas en honores a héroes. Morelia, por ejemplo, que es para Morelos, pero ya después de muerto ya, que se le reconoce toda una vida por la patria. Sí, pero estando en el poder. Pero estando en el poder hubo 24 ciudades, nada más en la URSS y otras tantas fuera de la URSS, en otros países comunistas que tuvieron nombres referentes a Stalin, que se llamaban Stalingrado, Stalino, Stalinstadt en Alemania, que también hubo una ciudad de Stalin en Alemania, en fin, por todo el mundo comunista, ciudades que se llamaban Stalin, por todo el mundo comunista, estatuas del líder. Claro. Ahora, ¿cuáles son los horrores y la megalomanía de Stalin? Bueno, lo que te decía, la gran hambruna de Ucrania de los años 30 es una de las más importantes, pero las grandes purgas. Él era un hombre muy paranoico, que no toleraba la competencia y que se ponía muy preocupado cuando alguno de sus generales o algún político empezaba a destacar por cualquier razón. Entonces hacía juicios, show trials, como les dicen en inglés, juicios de show, para que todo el mundo viera que efectivamente habían sido unos traidores y los hacían confesar todos los males del mundo y todos los males del planeta. Ellos eran obligados a confesarlos. Gente que Stalin se quería deshacer de ellos, los apresaba, los hacía confesar cosas, crímenes que eran terribles, que habían sido aliados del imperialismo. Y que eran mentira. Que eran absoluta mentira, que era puro show, pero que de esa manera justificaban. Para dejarlos en mal, ante la gente. Después de que reconocían todo lo que habían hecho, que se habían aliado del imperialismo, que querían matar al líder, que querían envenenar a la mamá, que no, todo lo que ustedes gusten y manden, entonces ya los mandaba a ejecutar. Las famosas purgas de Stalin, que una de estas purgas tocó al ejército, le tocó que muchos generales que eran de los más importantes y competentes del ejército soviético fueron purgados y asesinados, y por eso cuando Hitler invade la Unión Soviética, al principio la Unión Soviética se las ve negras porque los generales más competentes ya los había purgado Stalin. Entonces imagínense nada más lo que casi le cuesta el poder este tipo de purgas. Las purgas de Stalin fueron famosas, el culto a la personalidad y sobre todo un sentido del humor negro que tenía Stalin. Los dictadores por lo general no tienen sentido del humor, son gente que se cree su rollo demasiado a fondo y no le gustan los chistes, no les gustan las bromas, pero Stalin fue una excepción. Claro, no se podía uno burlar de Stalin, pero a Stalin le encantaba hacer bromas, le encantaba burlarse y aterrorizar a su círculo más allegado. Por ejemplo, en alguna ocasión lo que hizo Stalin, un mesero de repente estaba en una cena oficial y le derrama el vaso encima al pobre Stalin y le mancha el saco. Entonces Stalin da un enorme golpe, sonoro golpe en la mesa, se levanta de la mesa, se retira de la sala
de repente invaden la sala varios soldados, agentes de la KGB, serios, con la ametralladora, y todos los invitados se ponen aterrados. Digo, aquí nos vamos a matar a todos. Sí. Y se quedan 10, 15 minutos en los que los soldados están simplemente a la expectativa, y los pobres invitados y la gente que estaba, y sobre todo el mesero, pues aterrados, que nos vas a hacer ahorita, y de repente Stalin llega, regresa, vale la pena, con otro uniforme, se sienta, y se voltea a ver a todos aterrados, todos los invitados, y dicen, ¿qué me ven? ¿A poco pensaban que era el único traje que tenía? No, fui al closet y ya me puse otro. Pero desde luego que ese tipo de terrores y de bromas que hacía Stalin constantemente eran de un sociópata. De repente se encontraba al fulano, al secretario de Relaciones Exteriores, digamos, como si dijéramos, de repente se encuentra Peña Nieto, su secretario de Relaciones, que es secretaria. Ay, oye, ¿cómo estás? Oye, yo había mandado arrestarte hoy en la mañana, veo que no lo han hecho. Bueno, camarada, pues quizá al rato, buenas tardes. Entonces el tipo se quedaba el resto del día hundido, deprimido, esperando a que ahora se lo llevaban. Y después Stalin se lo volvió a encontrar. Era broma, hombre, ¿qué va a hacer de los revolucionarios si no tuviéramos sentido del humor? Entonces le encantaba hacer ese tipo de bromas, y por supuesto, pues el culto a Stalin también fue demencial, en el sentido que todo tenía que ser el pensamiento de el padre de los pueblos, como se hacía llamar. Él fue padre de todos los pueblos soviéticos, y él era adorado como el líder más brillante, el más inteligente, el mejor, el más bondadoso de toda la historia. Oye, aparte la juventud, imagínense ustedes, leía y se tenía que aprender de memoria los textos que hablaban del coraje y la inteligencia de Stalin, y la letra del himno soviético también mencionaba a Stalin. Claro, y lo mencionaba incluso hasta el 77, porque después de que muere Stalin hay un periodo en el que empiezan a borrar el culto a la personalidad de Stalin, que es cuando llega Khrushchev, otro líder que empezó a corregir el culto a la personalidad de Stalin, pero lo del himno duró hasta el 77, o sea, bien ya entrado después de que se empezara a corregir el culto a la personalidad. Y lo más interesante es que a la fecha, con Vladimir Putin, imagínense que Stalin sigue siendo objeto de una más o menos veneración oficial por parte del gobierno. Y estamos hablando de un criminal que en términos absolutos fue incluso peor que Hitler. Hitler provocó una guerra mundial, pero Stalin también peleó esa guerra mundial y cometió una serie de atrocidades tan o más grandes que las hitlerianas. Y sin embargo, cualquier culto a Hitler en Alemania hoy se castiga hasta con la cárcel, y con Stalin pues sigue habiendo de una manera un reconocimiento por parte de Vladimir Putin, que tiene lo suyo en eso de ser autoritario, e incluso tiene lo suyo también en eso del culto a la personalidad. Le gusta esto de estar con el torso desnudo toda la vida y enseñando, presumiendo sus dotes como judoka, etcétera. Pero bueno, pues el Stalin, tenemos entonces otro de los grandes monstruos del culto a la personalidad, de la megalomanía, un hombre muy enfermo que purgaba a sus colaboradores, que bromeaba con ellos, que le costó la vida a millones de personas sus experimentos sociales. O los mandaban a Siberia. Claro, muchos de los... que eso venía desde los aires, porque en Siberia siempre ha habido penales y colonias penitenciarias. O sea, era como mandarte a Guantánamo. Era como mandarte a Guantánamo actualmente, pero con mucho más frío, y el problema era que eran gulags, como los llamó Solzhenitsyn, terribles, porque ahí eran trabajos forzados a 40, 50 grados bajo cero, en donde por cualquier disidencia, cualquier crítica, cualquier chiste que hicieras sobre Stalin o sobre sus allegados, te podía costar el resto de tu vida encerrado en una de estas colonias penitenciarias en Siberia, los llamados gulags, como también se les conocía. Entonces, un régimen muy represivo, con un dirigente que no toleraba ningún tipo de crítica o de disidencia, y que también prohijó este enorme culto a la personalidad. Claro. Sí, les digo algo, cuentavientes, como, bueno, porque fue bastante público, pero en mi luna de miel me fui a Moscú, y me fui a Moscú en invierno, que era febrero, o sea, menos 20 grados, un frío infernal, y me impresionó muchísimo, Pedro, que se le nota todavía más a los moscovitas que a los de San Petersburgo, una actitud muy sombría. O sea, se vive mucho el comunismo, y algo que es impresionante es que yo le decía a la guía de turistas, o sea, aquí en Moscú no entienden la palabra customer service. O sea, el servicio al cliente no les interesa. Con solo decirles que un día llegué a un restaurante viniendo de un lugar cálido como México, pues tenía un frío infernal, estábamos a menos 20 grados. Y entro a un restaurante muy elegante que se llama el Pushkin, el Pushkin, y entonces traía yo una capa, y me dicen que me quite la capa. Entonces le digo, no, muchas gracias, tengo muchísimo frío. No me está entendiendo, quítese la capa. No puede entrar al restaurante con la capa puesta. Entonces yo decía, este cuate no me está entendiendo. Pues que cada quien se ponga lo que quiera, ¿no? No, es que tengo mucho frío. Y me decía, sí, ya te entendí,
no puedes entrar. Me tuve que quitar la capa, ponerle el guardarropa para poder entrar al restaurante, aunque tuviera yo frío. Entonces me explicó algo la guía de turistas que dije, claro. Me dijo, aquí el servicio al cliente no es importante y es algo que culturalmente todavía se está trabajando mucho, porque como todos los moscovitas fueron subsidiados por el gobierno tanto tiempo, no había ninguna necesidad de ser amables, de ser corteses, de dar un servicio servicial. Ser serviciales, porque lo hicieran bien o lo hicieran mal, sus necesidades básicas iban a estar cubiertas. Entonces, les vale un pito. Claro, mira, había un chiste que en el capitalismo el cliente siempre tiene la razón, es el dicho, ¿no? Bueno, allá el empleador o el encargado o el que te atiende es el que siempre tiene la razón. Claro. Por supuesto que no tienen, y no solamente en Rusia, tuve experiencias así en Hungría y en Polonia cuando todavía eran socialistas, en donde el trato era verdaderamente deleznable, porque te trataban peor que a perro, con una grosería y con una falta de educación a la que no está uno acostumbrado, justamente por eso, porque tenían otro concepto completamente distinto, no había esta idea del servicio al cliente, de que el cliente siempre tiene la razón que tenemos en Occidente. Claro, claro. Ahora, uno que sí sigue vivo, ¿no? Vamos a hablar de Corea del Norte, claro, que es uno de los más temidos. Kim Jong-un. Son tres. El fundador de la dinastía es un señor que se llamaba Kim Il-sung. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung es protegido de la URSS y después de que termina la Segunda Guerra Mundial, que pierde Japón, la parte norte de Corea se queda comunista con el apoyo de Mao Zedong y de Stalin, de la Unión Soviética y de China comunista, y la parte sur se queda capitalista con el apoyo de Estados Unidos. Y este señor Kim Il-sung era el líder comunista de Corea del Norte. Lo imponen como líder de Corea del Norte y en ese momento empieza a hacerse un enorme culto a la personalidad imitando a sus patrones que eran Stalin y Mao, ni más ni menos. Él también quiso hacer su Stalinito, quiso hacer un Maoito y entonces quiso hacerse este culto a la personalidad que fue demencial, todavía más ridículo porque Mao y Stalin, bueno, pues eran dirigentes de enormes países y este señor era dirigente de Corea del Norte, que era un país que era pobre, subdesarrollado, en donde pues no se compara ni territorialmente ni demográficamente Corea con estos enormes gigantes como son China y la URSS. Entonces empezó a nombrarse como mariscal padre, el general invencible de hierro, el hombre que siempre tiene razón, y él fue el que provocó la famosa guerra de Corea en 1950. Corea del Norte va a invadir Corea del Sur, va a provocar una guerra que va a durar 3 años, que va a ser muy sangrienta, nadie la va a ganar, pero eso va a dejar en esta situación que hay en Corea. Hay una Corea capitalista en el sur, que hoy por hoy es una potencia comercial que exporta mucho a todo el mundo, que se ha desarrollado de una forma impresionante. Pues todos sus teléfonos celulares o son de la compañía de la manzanita o son coreanos. Imagínense nada más quién iba a pensar que las compañías coreanas iban a tener esta presencia mundial, y eso gracias a que Corea del Sur desarrolló un sistema de una forma muy eficaz y Corea del Norte se quedó como un país retrasado, pobre, pero sobre todo dirigido por enfermos mentales, por dictadores que se dedican a ser dioses. Es que estoy leyendo estas cosas. Es poco, lo que dice y es poco. Alrededor de 40,000 menores de 5 años sufren desnutrición aguda cada año en Corea del Norte. Y 1/3 de las mujeres en edad de procrear padece anemia. Esto según estudios de las Naciones Unidas. Cada año se escapan de Corea del Norte 3,000 norcoreanos. A riesgo de su vida y a riesgo de que a los familiares los ejecuten o los manden a campos de concentración. Entonces el señor Kim Il-sung se convirtió en un dios, se hizo culto a la personalidad y hace que entonces todo esté alrededor de su imagen, de su figura. Es un hombre que se convierte en el gobernante intrusivo, en el gobernante que tiene que ser adorado, en el hombre que necesita ser adorado como si fuera un dios, funda una religión, digamos, civil, y después esto se lo va a heredar a su hijo Kim Jong-il, que se hace famoso Kim Jong-il por su peinado que parecía Bart Simpson, que tiene todos los pelos parados, y que lo ponen de villano en algunas películas gringas, ¿no? A ver, para ahí y regresamos, y todavía vamos a hablar de más megalómanos de la historia, no se vayan. Abre Twitter. Arroba Marta de Baile. Y Facebook de Baile Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe.
2:05 de la mañana y estamos hablando con nada más y nada menos que Pedro Arturo Aguirre, que de hecho hasta les trajo libros, la historia mundial de la megalomanía, y justamente estamos hablando de este terrible padecimiento psicológico, que es, digamos que, el sentirte locamente grande, tan grande que pisas a los demás, tan grande que pierdes el piso, tan grande que estás enamorado de ti mismo. Y que pierdes cualquier sentido de moral, de ética, que ya no te importa nada matar, robar, aplastar, porque lo más importante, lo único importante eres tú y nada más. Claro. Miren, ya hablamos de Mao Zedong de China, ya hablamos de Stalin de la URSS, ahora estamos hablando de de toda la dinastía Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, que son abuelo, padre... Sí, y nietecito. Y nietecito. Así es. Que es actualmente el gobernador de Corea del Norte. Así es. No es presidente porque el cargo de presidente en Corea se quedó para el abuelito, para Kim Il-sung, que es presidente eterno. Kim Il-sung muere en 1994, pero no por ese simple detalle deja de ser presidente. Él sigue siendo presidente eterno de Corea del Norte. Hazme el favor. Kim Jong-il, el sucesor, lo va a relevar como gobernante absoluto de Corea, en real, de facto, pero no es presidente, no va a heredar el puesto de presidente. Él se va a quedar como secretario del Partido de los Trabajadores de allá de Corea del Norte, de la Comisión de Seguridad de Corea del Norte, y va a ser otro gran loco. Miren, imagínense, Corea del Norte y Corea del Sur están pegaditos, ¿ok? Pegaditos, por decir Nicaragua y Costa Rica, ¿ok? Nada más que son dos países diferentes. Corea del Sur, y corrígeme Pedro, ha tenido que como 11 presidentes en 18 periodos. Así es. Y Corea del Norte 3. O sea, padre, hijo y nieto. Y no son presidente nada más uno. Es como ahora sí que como el Espíritu Santo, porque son tres personas distintas. Pero sigue siendo el presidente. Ahora, como gobernante efectivo, pues han sido el papá, el hijo y el nieto, que han sido dictadores absolutos. También, todavía cosas más absurdas en su culto a la personalidad, porque dicen, por ejemplo, que Kim Jong-il, el hijo de la abuelita, ahora sí que del primer presidente, empezó a caminar pronto, a los 3 meses, ya empezó a hablar muy pronto, a los pocos meses de nacido, y de que escribió en promedio un libro diario, según sus biógrafos oficiales. Que es mentira. Imagínate nada más, antes del desayuno, antes de los hotcakes, ya me eché el libro del día. El libro del día. ¿Son cuántos libros? Dicen que son 18,000 libros en la historia de Kim Il-sung. Así es. Pero oigan, imagínense, ustedes van a Corea del Norte, cosa que no van a poder hacer porque no te aceptan. No. Muy difícil. Hay 800 estatuas gigantes hechas a imagen y semejanza de Kim del Il-sung. Sobre todo de del Kim Il-sung presidente y de eterno, Kim del abuelo. Claro, la cara de él está en las calles, en el metro, en las casas. Y lo más grave de Corea del Norte es la desnutrición que hay entre adultos y niños, ¿no? Ha habido hambrunas terribles. En los años 90 hubo una hambruna que se calcula, porque todo eso es muy cerrado y la información desde luego sale a cuentagotas. Pero la hambruna de los 90 dice que mató a 2 o 3 millones de personas, porque no tienen que comer, todo porque es culto están embargados, ¿no? Por supuesto, están peleados con Occidente y tienen grandes problemas para tener cualquier tipo de productividad industrial. O sea, nadie le compra a Corea del Norte nada, le vende a Corea del Norte. China, son aliados. China es la que se ha encargado de mantener esta dictadura, porque después de que cae la Unión Soviética y de que el comunismo empieza a ceder en todo el mundo, muchos pensaban que a lo mejor Corea del Norte se iba a reunificar, tal como pasó con Alemania, pero no sucedió así, porque a China le interesa tener este gobierno comunista como clientes suyos, como aliados suyos, como una amenaza de un loquito que dice que tengo bombas atómicas y te las voy a echar. Oye, y eso les conviene a nivel geopolítico. Pero qué horror. Tienes a tu pueblo muerto de hambre y tu mausoleo mide 100,000 metros cuadrados y tiene jardines adornados con 150,000 árboles de especies traídas de diferentes partes del mundo. Además tienen su flor, cada uno de los dictadores tiene lagos con cisne, servicio de seguridad privada. O sea, campos de golf, les gusta mucho el golf. Pero ¿quieren ver qué tan mentirosos son los norcoreanos? Dicen los biógrafos oficiales que Kim Il-sung, que es el que está ahorita, que anda como que cojea, como que desapareció un rato. Kim Jong-un, que es el que está ahorita, bueno, que él comenzó a caminar a las 3 semanas de haber nacido y que para los 2 meses de edad ya hablaba. Perfecto coreano. Sí, así es. Inventan una serie de fábulas. Dicen que el papá del actual nació y que cuando nació un arcoíris surgió justamente en el momento en que estaba naciendo.
en un monte sagrado, además, en Corea, y entonces es una nueva mitología, son religiones, los convierten en dioses. Claro, son religiones. Dicen que Kim Jong-il, el papá del actual, nunca fue al baño, que por alguna razón milagrosa no tenía necesidades fisiológicas. No. Y no hacía popó. Y de que le gustaba mucho el golf y que tenía todos los récords del mundo que tú puedes imaginar, que hizo menos 59 en un curso de golf, que es el más difícil del mundo, por supuesto, que está en Pyongyang, y de que es tan bueno que fue casi puro hole in one en todo la claro, eso, no. Ese tipo de fantasías. ¿No? Imagínense ustedes prender ahorita cualquier canal de televisión y siempre ver o en la tele, o ir al cine, o ir al teatro, y siempre, siempre, siempre están pasando películas contando la vida heroica de Kim Il-sung. No, bueno. Y las biografías oficiales, que son también lectura obligada. No, está muy cañón. Todas las hazañas constantes bueno, uno lo puede ver y de repente te sumas a YouTube y cómo todo es propaganda alabando y subrayando los méritos supuestos de estos dirigentes. Claro, oigan, les prometo que vamos a hacer la segunda parte de este programa, sí, claro, pero hoy ya ustedes saben quién fue Mao Zedong, quién fue Stalin y quién fue Kim Il-sung. La dinastía. ¿Y quién es Kim Il-sung? Kim Jong-un, que es el actual. Sí, Kim Jong-un. La dinastía Kim lo dejamos. La dinastía Kim. Pero la próxima vez, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de la megalomanía en las figuras religiosas. Sí, eso es un libro. Por ejemplo, el Ayatollah. El Ayatollah Khomeini, que se hizo culto a la personalidad. Claro. Una cosa muy interesante porque en el Islam el culto a la persona está prohibido. Tú ves ahora el Estado Islámico, por ejemplo, o en su momento los talibanes, y al dirigente no se le hace culto a la personalidad porque está prohibido. En esa visión sunita muy radical del Islam, cualquier culto que no sea Dios es una herejía y está prohibido. Pero no es ahí con los chiitas, que es la otra rama del Islam, que es la que domina Irán, en donde tienen una visión más mesiánica de la religión, donde están esperando la llegada de un enviado, que es el Mahdi, y entonces ahí sí hay un culto al Ayatollah, al dirigente religioso máximo del chiismo, que en su momento fue el Ayatollah Khomeini, que ahora es el Ayatollah Khamenei, y que se siente Juan Khamenei, por cierto, Sin esfuerzo. Oigan, trajo Pedro 2 libros que les vamos a regalar. Su libro... 5. ¿Son 5? Es La historia mundial de la megalomanía, desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en la política, editado por Debate. Y traemos 5 libros. Si alguien de ustedes lo quiere, por favor, mándenos un tweet, arroben a Pedro, que es @el oso Bruno. ¿Por qué te llamas el oso Bruno en Twitter? Porque yo tenía un blog satírico en internet que duró muchos años, se llamaba El Oso Bruno, así le pusimos, y se quedó lo del Oso Bruno. Bueno, @el oso Bruno, @Marta de Baile, su ID de cuentaviente, y les regalamos con muchísimo gusto estos 5 libros sobre megalomanía. Y si quieren seguir a Pedro en su blog, es pedroarturoaguirre.typepad.com, y ahí pueden leer. ¿Y qué más haces? ¿Dónde estás en radio? No, bueno, yo soy director de un periódico digital que se llama 30 Días. Que punto MX, 30 días.mx. Y también de repente me invitan en la noche a estar con Nico Alvarado, por ejemplo, en televisión, que está bien de la casa. Muy bien. Pues y pues ahí te seguimos. Muy bien. Oye, entonces prepárate la megalomanía en las figuras religiosas. Sí, cómo no. Y hablamos de Jim Jones de Guyana, y hablamos de David Koresh, ¿no? De Ranch Davidian. No, podemos hablar de muchas cosas. Muchas gracias, Pedro. Un placer tenerte acá. Gracias, Marta. 11:14 de la mañana en W Radio. Este 24 de noviembre no pierdas la oportunidad de ver en vivo y en directo La Chaparrita de Oro 2015. Transmitiremos desde la Ciudad de México a través de nuestras frecuencias 96.9 de FM, 900 de AM y vía live stream por wradio.com.mx y martadebaile.com. La Chaparrita de Oro 2015. Solo vamos a acabar por W Radio. El segundo round. ¿Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación? En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal
personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.